Biografía de Umberto Eco. Nace un 5 de enero de 1932 en la ciudad de Alessandria, Italia, y fallece el 19 de febrero del 2016 en Milán, Italia, a la edad de 84 años debido a un cáncer que padecía. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín. Su tesis se trató sobre el problema estético en Santo Tomás en el año 1956, y su gran interés por la filosofía de Santo Tomás de Aquino y la cultura medieval se harían presentes en sus obras. Fue autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de la novela El nombre de la rosa, en 1980, que vendió más de 1 millón de copias y fue traducida a varios idiomas, y El péndulo de Foucault. En 1971 ejerció como docente en la Universidad de Bolonia, en la cátedra semiótica. Hola, mi nombre es Elías Hernández, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica. En este video abordaremos una parte de la lectura de Umberto Eco, límites de la interpretación. Hablaremos de algunos puntos importantes que se destacan de la lectura y de cómo estos nos pueden ayudar a obtener una comprensión lectora más eficaz, además de ampliar nuestra visión de las diferentes interpretaciones que podemos obtener de un mismo texto. En la parte introductoria de la lectura, empezamos con una pequeña historia que nos hace reflexionar acerca de lo extraño que debió ser el comienzo del arte de la escritura en su primera invención, cómo algunos se mostraban sorprendidos al ver que hombres conversaban con libros. Con esto nos relatan cómo un esclavo indio es enviado con una cesta de higos y una carta por su amo, cuando durante el camino se comió gran parte de estos higos, gran parte de esta carga, y al llegar al destinatario y entregar la carga, lo acusan de haberse comido los higos. Él maldice la carta y la acusa de mentirosa. Nuevamente lo envían con una carga igual, pero esta vez el esclavo se cercioró de esconder la carta debajo de una gran piedra para que no pudiera ver cuando él se comía los higos, y de esta forma no poder acusarlo nuevamente de que se los había comido. Esta vez, cuando lo descubrieron, lo reprendieron con mayor fuerza y termina admitiendo el error y admira la divinidad de la carta. En el primer capítulo del texto, Umberto Eco nos dice que existen infinitas interpretaciones. Sin embargo, no todas estas interpretaciones son buenas, y a pesar de no saber cuáles de estas interpretaciones son las correctas, podemos saber cuáles no lo son. También nos dice que existen 3 tipos de intenciones: la intención del autor, que es la interpretación que el autor quiere transmitir; la intención de la ópera, que es a la que el texto se dirige en la propia lectura; y la intención del lector, el cual interpreta el texto. Sin embargo, de esta forma se puede comprender de una manera diferente dependiendo del lector, ya que se puede tomar por un sentido literal, gramatical o en un contraste de ambos. Hay que tomar en cuenta la importancia de la defensa del sentido literal, que nos demuestra que para entender un texto es necesario conocer el sentido literal y gramatical. Podemos obtener un ejemplo de eso en nuestro propio vocabulario, donde en algún caso hipotético, alguien sin conocer un sentido que tenemos para algunas frases, lo tomaría por su sentido literal. Ejemplo: una persona que no conozca sobre el significado que tiene la frase "están lloviendo pelos de gato", entendería la frase de una manera literal, imaginándose los pelos de gato cayendo de las nubes. Sin estos instrumentos de la crítica tradicional, la lectura corre el riesgo de desarrollarse en todas direcciones y permitir cualquier interpretación. Con respecto al modo de interpretación,
Eco nos resalta que existen dos tipos de lectores, el lector semántico y el lector crítico. El lector semántico, que es el resultado del proceso por el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, la llena de significado. Ejemplo, un lector ingenuo que mayormente entenderá únicamente el sentido literal. La interpretación crítica o semiótica es en cambio aquella por la que se intenta explicar por qué las razones estructurales del texto pueden producir esas u otras alternativas interpretaciones semánticas. El lector crítico posee una habilidad para interpretar de una manera crítica y analítica, ya que con previas lecturas puede reconocer e interpretar de una forma más acertada las conjeturas que se plantean en el texto. Por otra parte, se nos habla de la interpretación y el uso de los textos. Este es un punto importante, ya que la interpretación es la intención real que posee la obra, y el uso de los textos depende de la intención del lector. Cuando una interpretación parece válida en un punto del texto, esta puede ser aceptada si se confirma en el desarrollo de la obra, y no es negada en otro punto del texto. La interpretación está sujeta al texto y es independiente de la intención del autor. Otro objetivo es el de la interpretación y la conjetura, que nos muestra que la iniciativa del lector consiste en formular una conjetura de la lectura y que ésta debe estar comprobada por la totalidad de la obra. Umberto Eco nos dice que pueden haber infinitas interpretaciones, pero estas deben estar confirmadas con base a la coherencia del texto y descartar las que no son coherentes con base al texto. Finalmente, la falsación de las tergiversaciones. Aquí entendemos que un texto debe tomarse como parámetro de las propias interpretaciones, pero para tomar un texto como parámetro de las propias interpretaciones, debemos admitir, al menos por un instante, que existe un lenguaje crítico que permite la comparación entre el texto con toda su historia y la nueva interpretación. Conclusión. De esta forma concluimos que para defender un principio de interpretación y su dependencia de la interpretación de la intención del texto, no significa excluir la colaboración del lector. El hecho que, por parte del intérprete, se haya puesto la construcción del objeto textual bajo una conjetura muestra cómo la intención de la obra y del lector están estrechamente vinculadas. Defender la forma de interpretar el texto en contra del uso no significa que los textos no puedan ser usados, pero su uso libre no tiene nada que ver más allá de su interpretación. El uso y la interpretación son sin duda dos modelos abstractos. Cada lectura siempre resulta de una combinación de estas dos actitudes. A veces sucede que un juego iniciado como uso acaba por producir una lúcida y creativa interpretación o viceversa. A veces, tergiversar el texto significa desincrustarlo de muchas interpretaciones canónicas. En este proceso, el texto resulta mejor y más productivamente interpretado. Opiniones. Eco plantea la interpretación de una manera interesante, pretendiendo dar enfoques que muchas veces el lector no se toma la molestia de analizar. Estamos en una actualidad donde mayormente leer ya no es un hábito de muchos, y los tipos de texto como este son difíciles de seguir a la vista por su gran variedad de términos, definiciones de palabras desconocidas y un tanto complejas de pronunciar. Por eso puede convertirse en un texto no muy vistoso para personas que no mantienen hábitos de lectores. Sin embargo, ponen en contraste la manera en que la interpretación puede variar según el autor, texto y lector, así como las intenciones de cada uno de estos pueden llevar al mismo texto a referirse al significado más allá de lo literal.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden darle like, presionar la campanita para que les aparezcan las notificaciones. Subimos video todos los domingos. Y bueno, el día de mañana se estará subiendo la traducción en inglés de este mismo video. Hasta la próxima.